transformación educativa que tiene la universidad y porque, de cierta manera, esto responde a las necesidades internacionales y al contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Se imaginarán que la Universidad Rafael Landívar tiene una apertura bastante amplia una vez pues, ha surgido esto de la transformación educativa, a que tratemos de cambiar los paradigmas de cómo enseñamos y también cómo aprendemos. Parte de ello es las rúbricas y cómo las utilizamos, pero sobre todo cómo crear una que sea lo suficientemente robusta para que sea mi aliada durante el proceso de evaluación. ¿Ok? Así que de esto vamos a estar conversando durante esta capacitación y no cabe duda que será un taller donde surgirán algunas dudas. Ya en la mañana tuvimos algunas de ellas muy puntuales, sobre todo en torno a ciertas asignaturas, qué hacemos, ¿verdad? De dónde partimos y eso es lo que vamos a trabajar de la mano pues durante este taller. De nuevo, pues me presento, mi nombre es Denis Guzmán, yo soy parte de los coordinadores psicopedagógicos de acá del SEAT y nuestro trabajo pues es tratar de darle una visión integral a lo que sucede en las aulas para que tratemos de impactar de manera significativa lo que nuestros estudiantes están experimentando, ¿verdad? Durante esta ocasión estaremos utilizando Nearpod, la cual es una herramienta bastante útil. Espero que mientras la estemos utilizando encuentren algunas de sus bondades y puedan decidir si quieren integrarla a futuro en alguno de nuestros procesos formativos, ¿verdad? Ya sea que la utilicemos en nuestras clases o etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues acá vamos directo a la evaluación, que es lo que nos compete durante este taller. Para comenzar, ahorita observo que ya tengo a 9 participantes de los 17. Voy a compartir otra vez el enlace una vez más para que nos podamos unir. Acá lo dejo. De nuevo, solo ingresan su nombre y listo, ¿ok? Me gustaría preguntarles qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes o cuando hablamos de evaluación. Por ejemplo, acá yo pongo una foto de los sellos que acostumbrábamos a ver cuando éramos pequeños, ¿no? Porque nos calificaban y nos dejaban ahí un sellito en la hoja donde nos calificaban con un número, ya sea que sacáramos 100, sacáramos 80. Esa era como la tendencia en la evaluación de hace unos 20, 30 años. Habrá otros tipos de evaluaciones que hayamos experimentado, no lo sé, pero me gustaría escucharlos. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan de evaluación? Sobre todo que compartan cómo se sentían, porque por ejemplo yo recuerdo que cuando se acercaba la fecha de parciales o finales, pues había muchísimo estrés a nivel universitario, pero no solo a nivel universitario, sino si ya lo vemos de manera integral, en primaria, en secundaria, en básicos, en bachillerato, también estaba esa tendencia cada vez que se acababa un bimestre, que teníamos ese miedo a perder una evaluación, a que no hubiéramos estudiado lo suficiente. Pero me gustaría pues escucharlos o leerlos. Quien guste puede escribir acá en el muro que yo estoy compartiendo. Acá José Díaz nos dice que miedo y tensión, me parece. Sí, definitivamente, tensión. Yo creo que hasta se sienten los estudiantes como cuando nos vamos acercando a los parciales, por ejemplo, ellos comienzan a sentirse tensos y quiera que no, pues también nos tensa a nosotros. Mario David Ispache nos dice incertidumbre, sí. ¿Qué tal si yo no memoricé lo suficiente o no recuerdo lo suficiente de mis clases? Y más aún, esta tendencia que había antes de los exámenes sorpresa, ¿no? Y que ya luego hasta estábamos sudando con todos esos escenarios. Estudiar mucho y lograr la mejor nota posible, sí, que definitivamente eso es lo que procurábamos, tratar de estudiar. Yo recuerdo, y les contaba en la mañana a los compañeros que yo trataba de a través de canciones, recordar información que era importante, porque de lo contrario probablemente se me iba a olvidar. Y con la canción, pues ya lo podía traer a mi mente cuando estuviera en el examen. Vanessa dice que es una forma de verificar lo aprendido. Verificar, me parece, sí. Al final, pues verificar se me hace un verbo de procesos y es que el aprendizaje en sí es un proceso cognitivo. O sea, sí tenemos de alguna manera que verificar cosas. Muy bien. Bueno, pues resulta interesante que la evaluación siempre ha formado parte de lo que nosotros los seres humanos hacemos. No solamente ahorita, sino en el día a día. Piensen cómo todos los días estamos evaluando cosas. Evaluamos el tráfico, evaluamos la infraestructura de los lugares de nuestro trabajo, evaluamos el comportamiento de nuestros compañeros de trabajo, evaluamos a nuestros estudiantes sin necesidad de utilizar un instrumento, ¿no?
Pero es que la evaluación es parte de los procesos cognitivos que tiene nuestro cerebro. Ahora, lo artificial, por así decirlo, es ponerle un número a la evaluación. Evaluar procesos humanos es bien complejo. Ustedes que son ingenieros, pues me imagino que saben que evaluar un proceso donde la base es numérica, ¿verdad? O matemática es muy sencillo porque las matemáticas no mienten, todo va a girar en torno a algo que es una teoría o ley. En cambio, los procesos humanos, como lo que sucede en nuestro cerebro, es mucho más complejo. ¿Y por qué no hablar también de lo complejo que es evaluar por competencias? Porque esto de las competencias ha surgido como un cambio radical durante los últimos 30 años y también quiera que no ha impactado en la evaluación. Es por eso que ahora pues estamos acá reunidos, ¿no? Porque a nivel internacional, pues el enfoque por competencias resulta ser el ideal para que nuestros estudiantes se desarrollen. ¿Por qué? Porque el estudiante, más allá de memorizar, necesita otros procesos cognitivos. Él necesita procesos de nivel superior que desarrollar para convertirse en alguien competente. Pongamos un ejemplo. Piensen en lo que les sucedió cuando ustedes finalmente salieron de la universidad. Después de haber pasado 5, incluso 6 años acá en la universidad, atravesando un proceso de mucha formación y de muchos aprendizajes, ¿cómo les fue? A ver, ¿recuerdan más los exámenes que tuvieron adentro de la universidad o las prácticas que comenzaron a tener afuera de la universidad o ese encuentro con la realidad? ¿Qué les enseñó más? Seamos honestos. Yo, por ejemplo, recuerdo que antes de salir de mi licenciatura, por ejemplo, lo veía todo de manera bastante puntual, lo veía bien abstracto, pero ya cuando me tocó enfrentarme a problemas reales, uy, ahí sí, fue un poco más complejo. Pero ¿qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos en este caso. O si alguien quiere escribir en el chat, no pasa nada, está bien. Pero ¿qué piensan? ¿Qué les enseñó más? ¿Las pruebas objetivas, las pruebas de selección múltiple o los casos de la vida real? ¿Qué dicen? Mm, Tal vez casos de vida real. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Así es. Ya cuando estamos en el ejercicio de nuestras labores aprendemos muchísimas cosas. Esto deja ver que la forma en que nos evaluaban sí tiene ciertos vicios, porque no es que estuviera del todo mal, al fin y al cabo aquí estamos, ¿no? O sea, sí aprendimos algunas cosas que nos llevaron a convertirnos en buenos profesionales. El asunto es que también necesitamos que la evaluación sea más global. Acá lo apoyo un poco con lo que dice Luis Pablo, porque dice Luis Pablo que ambas cosas se enseñan de manera significativa, nos enseñan desde ámbitos diferentes y es que sí, digamos que la memoria complementa la práctica, ¿verdad? La teoría, por eso le llamamos así, la teoría complementa la práctica. Nos dice Kenneth que los casos de la vida real, no hay un libro que diga exactamente cómo resolver el planteamiento. En efecto, sí, el análisis, esa es la cuestión. Buenas tardes, bueno, bienvenido. Nos dice Mariel Vanessa que los casos, porque aplicamos la teoría con un objetivo específico que suele ser resolver un problema. En efecto, así es. La vida real enseña muchísimo más. Entonces ahí es donde la evaluación tradicional se queda corta, porque en la evaluación tradicional a mí solamente me dicen si puedo o no puedo, o saco 100 o saco cero, pero explicarme en qué parte del proceso me equivoqué, ahí es donde ya nos ayuda la vida real, porque nosotros ya por descubrimiento comprendimos todas esas cosas, ¿no? Entonces, la evaluación tiene que cambiar sus paradigmas. Por eso estamos acá también y comenzamos con esto para entender la función de la rúbrica, porque la rúbrica, quiera que no, después es un poquito polémica cuando estamos afuera de ciertos sectores, digamos, profesionales. Pero es importante eso, que entendamos que más allá de un proceso memorístico, necesitamos de más cosas para ser competentes. La práctica siempre será fundamental. Los invito a continuación a un ejercicio psicopedagógico donde me gustaría que ustedes traten de ordenar cómo funciona nuestra cabeza. ¿Cómo han notado ustedes que funciona nuestro cerebro? Acá tenemos 6 ilustraciones. Si las arrastran de la manera igual que yo la hago, pues ustedes podrán ponerla en el espacio que corresponda. Por ejemplo, yo acá encuentro esta que dice crear.
Para mí crear es algo complejo, entonces yo mejor lo dejo por acá. Me parece que aquí lo puedo poner. O por acá, ¿ok? Luego me dice esta, por ejemplo, recordar. Recordar se me hace más sencillo. Recordar o memorizar. Eso lo dejo en el 1. Acá esta me dice evaluar. Bueno, esta la voy a poner por acá. Y así sucesivamente. Me gustaría que ustedes hagan lo mismo. A continuación yo estoy proyectando y espero que ustedes también puedan entrar a este recurso y ordenen el orden en el que funciona nuestro cerebro. ¿Qué será lo más fácil y qué será lo más difícil? Esto nos va a ayudar a entender por qué la evaluación tradicional se queda limitada. Adelante, vamos ahí agrupando. Veo que aquí Alejandro José Galindo Contreras ya terminó. Bien, ya arrastramos por ahí. Tenemos evaluar, aplicar, analizar. Muy bien. Cuidado que si arrastramos, o sea, podemos arrastrar varias veces alguna. Entonces, solo traten de ver que no se les escape alguna por ahí de la gráfica. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver. Tengo acá a Carlos Santuzzi. Tenemos acá a crear como 1, analizar es el 6, aplicar es el 5, entender es el 3, evaluar, ahí lo va acomodando. Muy bien. Yo creo que todos, a grandes rasgos, nos damos cuenta que la mente es algo complejo, pero a pesar de ser algo complejo, sí tiene una estructura y una consistencia. Me quedo con lo que dice Kenneth acá. Observen cómo Kenneth dice que en el número 1 va a entender. Entender es lo primero. Y pusimos ahí también recordar, pero en el cuarto. ¿Será que recordar es tan complejo o lo ponemos después de entender? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué irá primero? ¿Cuál será la primera? Abro debate. Bueno, les digo quién va atinándole. Tenemos como número 1 acá a Luis Ricardo, quien ha dicho que recordar es la número 1. Y sí, Luis Ricardo. Recordar es el proceso cognitivo más fundamental. No nos lo podemos saltar, aclaro. La memoria siempre va a ser importante. De hecho, es la base de todo. Si no tenemos teoría, si no memorizamos ciertas cosas, no vamos a poder avanzar. Entonces, sí, Luis Ricardo está en lo correcto. Tenemos a recordar como la número 1. Veo que Felipe también la puso por ahí. Excelente. Como número 2, me gustaría destacar que hay alguien más que ya llegó a la conclusión correcta y es Vanessa. Vanessa nos dice que entender está en el proceso 2. Sí, después de recordar algo, ya comenzamos a entenderlo. Yo necesito primero memorizarlo, luego entenderlo y ya cuando lo entendí, entonces ya puedo comenzar a pensar en el siguiente proceso. Y así sucesivamente. Bueno, este ejercicio, no se preocupen, esto no está siendo evaluado, pero la idea a través de esto es que pensemos en cómo nuestro cerebro tiene un orden cognitivo, ¿ok? Y el orden cognitivo es este. Gracias por participar, ya podemos detenernos, yo sé que está entretenido, pero observen por favor la siguiente gráfica. En una ocasión, bueno, varias personas, pero me gustaría destacar a Bloom y a Marzano, dos científicos y teóricos de aquel entonces, de hace unos 60, 70 años, pues descubrieron que nuestros cerebros eran más complejos que solo recordar cosas. Y por eso ellos plantearon algo que hoy se llama taxonomías. Vivian, sí, adelante. Veo su mano levantada. No, no, perdón, fue por error, gracias. No tenga pena. Muy bien. Bueno, les comentaba que Bloom y Marzano, dos referentes, pero hay más, ellos investigando un poco y viendo cómo se comportaba nuestro cerebro, se dieron cuenta que tenemos algunas funciones cerebrales más sencillas y algunas que son más complejas. Bloom lo pinta de esta manera. Él dice que primero recordamos, luego entendemos, después aplicamos y una vez nosotros aplicamos, damos un salto, comenzamos a analizar, a evaluar y a crear. Separamos estas habilidades de nuestro cerebro en dos. Podríamos decir que recordar, entender y aplicar son inferiores, pero analizar, evaluar y crear son un poco más altas. Cualquiera diría, yo antes pensaba, perdón, solo pasó un helicóptero por acá. Yo antes pensaba que aplicar era lo más alto, pero resulta que no. Aplicar es la mitad del camino.
según lo que ellos descubrieron después de hacer análisis psicopedagógicos en todo esto. Pero a lo que vamos con esto, ustedes, es que la universidad llegaba antes hasta recordar, entender, y si mucho llegábamos a aplicar, ¿verdad? Hubo algunas asignaturas que incluyeron pues procesos de evaluación y de análisis, no cabe duda que sí, pero podríamos decir que la tendencia era esa. Yo recuerdo cómo a mí me dieron clases y recuerdo eso, que tenía que enfocarme mucho en entender y aplicar, pero me quedaba corto en evaluar y crear, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esas partes del cerebro? Porque es importante que nosotros veamos esto, más aún considerando la edad de nuestros estudiantes. Les pregunto, abren micrófono o lo tiran por acá por el chat. Pero ¿qué edades tienen sus estudiantes? ¿Podrían compartirlo? Nos dice Luis, mientras tanto, Luis Pablo, que el cerebro funciona en red interconectada, teniendo ciertas regiones especializadas. En efecto, así es. Pero bueno, volviendo a esto del cerebro y de las edades de nuestros estudiantes. ¿Qué edades tienen sus estudiantes? Yo, por ejemplo, ahorita le estoy dando clases a chicos de, Dios mío, de 18, 19 y 20 años son mis estudiantes. Porque son de segundo año. Tenemos a María del Carmen que dice 19 y 21, 19 y 21, sí, 17, 25, estamos como en ese rango. Gracias. Difícilmente encontraremos a alguien que tenga a un estudiante con 30 años, por ejemplo. No es algo imposible, pero creo que nuestra media, pues son esas edades, ¿no? Entre 19 a 22 años. Pues, ¿por qué viene esto a colación? Porque fíjense que nuestro cerebro tiene edades de madurez y terminamos de madurar o de desarrollar nuestro cerebro a cierta edad. ¿A qué edad han escuchado ustedes que termina de desarrollar nuestro cerebro con todos sus procesos? Por ahí vi que Luis Pablo hablaba justo de esto, ¿verdad? Que tiene procesos y especialización en nuestro cerebro. Pero ¿a qué edad creen ustedes que terminamos de desarrollar nuestra facultad mental? Sí, gracias Andrés. 25 años por ahí. Yo me atrevería a decir que ahorita generacionalmente y de hecho científicamente se ha comprobado un poquito más a principios de los 30. Gracias, Luis Felipe. En efecto, así es. Los hallazgos psicopedagógicos recientes demuestran, bueno, estos son más neurocientíficos, que nuestros cerebros terminan de desarrollarse hasta casi los 30 años. Y esto en el caso de los hombres, las mujeres se ha demostrado que un poquito antes, ¿verdad? Creo que es evidente, ¿no? Pero sí, la parte frontal o la corteza prefrontal, que es esta parte, termina de desarrollarse entre los 25 y los 30 años. Nuestro cerebro se desarrolla de atrás para adelante, ¿ok? Entonces, comenzamos acá desde muy chiquitos y acá está la parte de la memoria y la parte del instinto, lo que nos va a servir a sobrevivir al caos de la niñez y la adolescencia. Y ya luego el cerebro prioriza, ¿verdad? Porque está hecho y creado de una manera maravillosa, prioriza que el análisis y la metacognición, o el preguntarme por qué hago las cosas como las hago, eso se desarrolla hasta los 25 y a los 30 años. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Esto que Bloom descubrió en algún momento, ¿será que el estudiante ya es capaz de hacerlo por sí solo? Analizar, evaluar o incluso crear. ¿Puede hacerlo solo? Si son amigos del chat, usen el chat todo lo que gusten, con tal de que sigamos con esta dinámica fluida. Bueno, yo pienso que todavía tiene que seguir trabajando. Y si en su casa no tiene esas facultades, no las ha desarrollado, y en sus modelos educativos anteriores tampoco, mi trabajo como docente es encargarme de esas partes. Por eso es que surgió todo esto del modelo por competencia, ¿saben? Porque necesitábamos convertir a los estudiantes competentes y poder, ahí sí que sacarle el máximo provecho a lo que estaban haciendo en las clases, con tal de que pudieran ser eficientes para la sociedad y para lo que el mundo hoy demanda, ¿ok? Entonces, la memoria es esencial, pero es de orden inferior. Necesitamos cositas un poquito más complejas y que vayan más allá. El modelo educativo de la universidad sí lo contempla. A grandes rasgos les cuento que el modelo educativo dice que los planes de estudio tienen que contemplar el desarrollo de competencias, que éstas sean transversales, integrales
y que demuestren que el estudiante tiene comprensiones sólidas y mejores oportunidades de desarrollo y aplicación de estas competencias, aplicadas ya sea en su vida personal o profesional. Esto quiere decir que entonces la educación, por así decirlo, tiene que transformarse y la evaluación también. Tenemos que saltar de la memoria hacia las otras partes que sí podemos comenzar a trabajar en nuestros cerebros. Y aquí traigo otra premisa polémica. Lanzo la siguiente encuesta. ¿Es evaluar lo mismo que calificar? ¿Qué dirían ustedes? Vamos a ir respondiendo. Ahorita lancé una encuesta, tienen 30 segundos para contestar. Y contestemos, por favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es evaluar lo mismo que calificar? Nos dice José Fernando que no. ¿Alguien más? Vamos, vamos. ¿Qué piensan? Bien, yo creo que ya tenemos ahí a bastantes diciendo que no. A ver, ¿por qué creen ustedes que no es lo mismo? ¿Qué ¿Qué tal? no Buenas es lo tardes. mismo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En mi caso, yo creo que evaluar va a, si nosotros podemos ver si la persona entendió, mientras que calificar, por ejemplo, para mí sería solo ver si memorizó alguna línea, algo, y solo 100 porque se la memorizó, mientras que evaluar Ujú. sería poder llegar a entender si esta persona entendió, aprendió lo que se le estaba preguntando. Ok, muy bien, me parece. ¿Alguien más quisiera complementar o dar otra perspectiva? Porque también se vale tener otra visión. Nos dice Luis Pablo, calificar es asignar una nota, evaluar es integral. En esta se verifica en qué punto se va desarrollando la competencia que se evalúa. En efecto, gracias Luis Pablo. Sí, yo soy de una postura donde decimos que calificar es asignar notas. ¿Se acuerdan que al principio les decía que calificar a un humano es complejo porque nosotros tenemos procesos mentales bien difíciles de medir? A diferencia de las ciencias exactas como la matemática, la física, pues calificar es lo más artificial que se nos pudo haber ocurrido como seres humanos. Calificar un cerebro y las competencias de un cerebro es bien artificial, pero no imposible, ¿verdad? En definitiva, necesitamos una nota porque lo que no se mide se pierde, ¿verdad? Ustedes lo saben por su área de trabajo. Pero en efecto, tenemos que entender que las competencias necesitan ser evaluadas y no calificadas. Porque si yo solo califico y me concentro en el número, no me voy a concentrar en evaluar que el proceso cognitivo como tal se vaya desarrollando. ¿Ok? Bien, entonces ya llegamos a esa conclusión. La evaluación es algo más complejo. Yo les muestro a continuación esta gráfica donde se observa cómo la evaluación hoy en el siglo XXI tiene que ser dinámica, cambiar dependiendo de las necesidades de mis circunstancias. Por ejemplo, tenemos que la evaluación tiene que ser para el aprendizaje, tiene que ser una evaluación del aprendizaje, pero también tiene que ser una evaluación como el aprendizaje. O sea que la evaluación, por así decirlo, es como el esqueleto, digamos, de lo que pasa en el aula. Antes lo veíamos más como la meta, ahora entendemos que la evaluación es el proceso, ¿verdad? Esto tiene un encontronazo con los reglamentos de evaluación, porque a veces los reglamentos nos dicen una cosa, pero ya luego la evaluación por competencias nos dice otra. Tenemos que acomodarnos, quiera que no, a las directrices de un modelo educativo, pero entender que la evaluación funciona de esta manera va a permitir que nosotros tengamos clases más significativas, ¿ok? Y bueno, en ese momento, cuando tuvieron todos estos factores en cuenta, comenzaron a preguntarse las personas pues de mi gremio, ¿verdad? De la educación, ¿qué podíamos hacer para poder medir adecuadamente, poder evaluar de una manera más digna y poder aportar de manera significativa a lo que sucede con el estudiante? Y así se inventa la rúbrica y se convierte en ese elemento que hoy buscan a nivel internacional las acreditadoras, los modelos, las directrices como la orientación para poder evaluar las competencias de nuestros estudiantes. Ahora, les invito a que observemos un video bastante breve, de unos 4 minutos aproximadamente, y este video ha sido creado por Google, que tiene ahorita un emprendimiento de inteligencia artificial en sus Google Labs que se llama Notebook.
Y acá nos va a contar a grandes rasgos qué es una rúbrica, porque es lo más ideal para medir los procesos cognitivos de los cerebros de nuestros estudiantes. Ahorita, si gustan, dejen el enlace de Nearpod por un lado y concentrémonos en lo que yo voy a compartir a continuación. De todas formas, en el enlace de Nearpod les va a decir algo así como ojos al frente porque el profesor va a proyectar. Esto es lo que vamos a observar. Y ya luego, pues, platicaremos un poco sobre las características de la rúbrica. ¿Ok? Observemos. Hablemos de algo clave, la evaluación. A veces puede ser un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Pero, ¿y si hubiera una herramienta para que todo sea más justo, más claro y sobre todo mucho más útil? Bueno, hoy vamos a desglosar esa herramienta, la rúbrica. La pregunta del millón en la educación casi siempre es la misma. ¿Cómo podemos evaluar de una forma que sea realmente justa y que además todo mundo entienda las reglas del juego desde el principio? Y es que, para entender bien la solución, primero tenemos que mirar de frente al problema. El acto de calificar puede generar bastante frustración, no solo para quien enseña, sino también para quien está aprendiendo. Y seguro esto les suena familiar. Hablamos de esa subjetividad al calificar, ¿no? O de esa retroalimentación que en lugar de ayudar, confunde más. Ni hablar del tiempo que se pierde justificando una nota. Todo crea una confusión que al final no le sirve a nadie. Y justo frente a este panorama, aparece la protagonista de esta historia. La rúbrica no es solo una tabla con criterios, es mucho más. Pensemos en ella como un mapa súper claro que nos guía a todos hacia el mismo destino. Entonces, ¿qué es exactamente una rúbrica? Bueno, no es una simple lista de lo hizo o no lo hizo, para nada. Es un instrumento mucho más sofisticado que define, por un lado, los criterios importantes y por otro, los distintos niveles de calidad. Esto hace que la evaluación sea totalmente transparente. Y aquí está la clave de todo, el verdadero cambio de chip. Su poder no está en decir si algo está bien o mal y ya. Su magia está en que nos permite evaluar procesos enteros y ver cómo las habilidades van mejorando con el tiempo. Pero sus beneficios van muchísimo más allá de solo poner una nota. Una rúbrica bien diseñada tiene verdaderos superpoderes que impactan directamente en cómo se enseña y cómo se aprende. Piensen en lo versátil que es. Se adapta perfecto a trabajos complejos, como un ensayo, un portafolio o hasta un prototipo. Guía a la persona que aprende, diciéndole exactamente dónde tiene que poner el foco para mejorar. Y su gran valor es que no solo dice si algo está presente, sino que mide el grado de calidad. Y su flexibilidad es asombrosa. Una misma rúbrica sirve para todo. Puede ser un espejo para la autoevaluación, una ventana para que los compañeros se evalúen entre sí, o claro, la herramienta principal para quien está a cargo de la evaluación. Ok, todo esto suena increíble, pero la pregunta es, ¿cómo se construye una buena rúbrica? A ver, vamos a ver el plan, paso a paso, para crear una que sea realmente efectiva desde cero. El proceso es súper lógico. Van a ver. Primero, los criterios, o sea, el qué vamos a evaluar. Segundo, los niveles, que son la escala de calidad. La parte más importante viene ahora, las descripciones, que le dan vida a cada nivel y explican qué significa. Y por último, el valor, que es asignarle puntos a cada cosa. 4 pasos para construir claridad. Y miren, así es como se ve en la práctica. Para un criterio como claridad del argumento, no hay espacio para la ambigüedad. Se describe con precisión qué es un trabajo excelente y en qué se diferencia de uno que necesita mejorar. Las expectativas están sobre la mesa, clarísimas para todos. Entonces, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta, usar una rúbrica cambia por completo el propósito de la evaluación. Ya no se trata de emitir un juicio, sino de convertirse en una guía para mejorar. Al final del día, lo que se logra es un ambiente de aprendizaje mucho más justo y productivo. Se genera confianza en el proceso y, quizás lo más importante, se empodera a los estudiantes para que tomen las riendas de su propio crecimiento. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, una que lo cambia todo. ¿Y si la evaluación dejara de ser el final del camino y se convirtiera en realidad en la mejor herramienta que tenemos para enseñar? Bueno, pues qué interesante video, ¿no?
Por si gustan usar la herramienta, es de uso libre. Notebook se llama. ¿Qué nos deja este video? A ver, algunas ideas más o menos de qué características tiene una rúbrica, algo que hayamos captado que nos llame la atención. Me gustaría escucharlos. ¿Alguna duda que surja? Bien, espero entonces todo esté claro. Establecer los criterios de la evaluación. Justo a eso vamos ustedes. Hay que crearlo. ¿Es una herramienta versátil? Sí. Si la construyo bien, ya no tengo que estar haciendo rúbricas a cada rato. ¿Ok? Esa es como su as bajo la manga. ¿Sí? Ya vamos a platicar un poquito de eso. Los criterios de evaluación. Muy bien. Necesito hacer rúbricas que sean lo suficientemente genéricas para no tener que estar repitiendo este proceso una y otra vez. Eso las hace versátiles, ¿ok? Honestamente, nadie, o sea, nos piden rúbricas, pero nadie nunca se da el tiempo cuando entramos a ser docentes de enseñarnos paso a paso cómo se construyen, o menos aún, como ustedes dicen, qué criterios tengo que considerar yo para poder comenzar a construirla, ¿no? Pues vamos a eso, ¿ok? Me gustaría mostrarles primero cómo su programa de asignatura puede convertirse en su mejor aliado en este proceso. A continuación, yo estoy presentando el programa Control Total de la Calidad. Pregunto, ¿este es el formato de asignatura que todos ustedes están utilizando? ¿Lo Sí, es ubican? ¿Lo han correcto. visto? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, me parece. Bien, fíjense que algo que muchas veces nos preguntan acá en la vicerrectoría, en el CEATES, ¿por qué esa primera página donde hablan que de la competencia, que los elementos, que los indicadores? Y de hecho, pues ahorita no sé si han escuchado, pero hay algunas carreras que están atravesando un proceso que se llama innovación, porque lo que hacen es tratar de meterle estas cosas al programa. Esto tiene un porqué, porque esto nos da una idea de cómo tenemos que construir nuestra rúbrica. Por eso les digo que nuestro programa de asignatura aquí es nuestro mejor aliado, ¿ok? Nuestro programa de asignatura tiene ciertas características que nos van a ayudar a fundamentar los criterios de evaluación. Primero, ¿qué nos va a ayudar a fundamentar el criterio de evaluación? La competencia. ¿Qué es una competencia? La competencia es aquello que nos hace competentes, que nos hace hábiles para cualquier dinámica que surja en la vida real, ¿ok? Que nosotros podamos ser dinámicos y lo suficientemente adaptables a cualquier situación. Eso es una competencia. Según la universidad, es un desempeño complejo ante situaciones reales en un contexto donde se integran y se movilizan de manera reflexiva saberes, habilidades, actitudes y valores. Dejémoslo en desempeño complejo. Es algo complejo que nosotros los profesionales de nuestra área hacemos. En teoría, por así decirlo, una competencia es lo que ustedes ya hacen en su área profesional, lo que ya han desarrollado después de salir de la universidad. Eso es lo que marca el rumbo de una competencia, ¿ok? Tenemos dos tipos de competencias. Hay unas que se llaman genéricas y hay otras que se llaman específicas. Las genéricas todas las tenemos que desarrollar. Ya sea que nosotros seamos ingenieros, ya sea que seamos médicos, ya sea que seamos educadores, como en mi caso, o psicopedagogos, todos necesitamos ese tipo de cosas. ¿Qué competencias genéricas se les ocurren a ustedes? Y ya vamos a ver por qué estamos hablando de esto. ¿Alguna que se les ocurra? Cosas que todos tenemos que desarrollar. Recuerden que una competencia es un desempeño complejo. A mí se me ocurre, por ejemplo, la ciudadanía global. Todos tenemos que conectarnos a lo que está en tendencia en el mundo, de alguna manera. No podemos actuar pensando solo en Guatemala, por ejemplo. Esa es una. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, tenemos a comprensión lectora. Sí, comprensión lectora es fundamental. Esa, esté acá yo o en otra facultad, la necesito, ¿verdad? Pensamiento crítico. Muy bien. Ahí tenemos ya otra. Eso es algo que todos necesitamos. Por eso es que surgieron las AFIS, ¿verdad? O los CFIs, porque necesitábamos como terminar de afianzar ciertas cosas que algunas facultades, pues, por su competencia específica no tocan, ¿ok? Va. Ahora, las específicas, ahí sí ya son cosas de mi carrera,
¿verdad? Cosas de mi profesión aportan a mi perfil del egresado. Ya sea que tengamos genéricas o específicas, nos ponen el fin en mente, ¿ok? Competencia usualmente tiene un elemento. ¿Qué es un elemento? Pues como una forma pequeña o un aspecto pequeño que abona a la competencia. Piensen en la competencia como una pecera, ¿verdad? Como un fishbowl, donde tenemos diferentes pescados o diferentes elementos que conforman la pecera, ¿sí? Una competencia conforma varias cosas. Por ejemplo, acá el diseño sistémico de procesos de ingeniería, uy, eso es amplio, ¿no? Entonces, la mejora continua, que es el elemento de este programa, es solamente un pedacito de de la competencia a nivel global. Otras asignaturas se encargan de otros elementos. Acá esta se encarga de mejora continua, ¿ok? Es la misión, digamos, de la asignatura. Algo más que trae el programa de asignatura es que nos dice algo que se llama nivel de dominio. Esto yo sé que ustedes como ingenieros lo conocen re bien. Por ejemplo, en este caso tenemos a estudiantes de primer semestre o que probablemente estén en primero o segundo año. Entonces diríamos que estos estudiantes, ahí tenemos una escala, están en iniciación, en transición o en autonomía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tanto sabrá un estudiante de primero o segundo año del control de calidad? ¿Qué tanto sabrá? ¿Iniciación, transición o autonomía? Gracias, Luis Pablo. Iniciación. Muy bien. Recordando lo que hablábamos con Bloom, ¿se recuerdan? Entonces, ahorita lo que nosotros necesitamos hacer es evaluar que nuestro estudiante recuerde y que entienda. Quizás un poquito de análisis, pero ya después de eso, otras asignaturas se encargarán de terminar de trabajar esto, ¿ok? Mi trabajo ahorita, si me dicen iniciación, es comenzar con las bases, ¿ok? Entonces, eso marca el ritmo y el propósito de mis actividades. Luego el indicador, que es lo que está a la par, el indicador me indica una acción que yo tengo que esperar del estudiante. Muchas veces los indicadores van de la mano con los proyectos que se dejan en las asignaturas, ¿ok? Porque un indicador siempre trae una acción, un objeto y un contexto. Acá, por ejemplo, tenemos que la acción es identifica. Recuerden que Bloom decía que lo más básico es recordar y entender. Yo creo que identifica aporta eso, ¿no? Identificar. Muy bien. Bueno, luego yo tengo un objeto. Métodos básicos de la mejora continua para diagnosticar ámbitos de cambio. Ah, bueno, pues ya voy entendiendo qué puedo esperar de las actividades o de las tareas que asigne yo en este curso. Y el contexto me dice en contextos controlados. ¿Por qué necesito un contexto controlado ahorita? Porque si mi estudiante apenas va conociendo del tema, si yo lo tiro al agua en un contexto que no está controlado, como en una empresa, uy, las actividades se me pueden salir de control. Entonces, leer esto me va a ayudar a diseñar mi rúbrica, ¿ok? Esa es información fundamental. Y bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? Recordemos, tenemos una competencia que tiene un elemento, que es esa parte más pequeña, y ese elemento puede tener iniciación, transición o autonomía, dependiendo de la complejidad de nuestro proceso cognitivo. Y ya luego nos dice una acción que podemos esperar de nuestros estudiantes. En este caso, identificar métodos básicos de mejora continua. Listo. ¿Qué dicen? ¿Estamos en la misma línea? ¿Lo entendimos hasta acá? ¿Sí? Aunque sea una reacción por ahí para ver si vamos a buen ritmo. ¿Ok? Sí, de acuerdo, entendido. Buenísimo, gracias. Entonces, vean cómo el enfoque por competencias se acopla mucho a lo que pasa con nuestros cerebros. Buenísimo. Bien. Ahora, cuando ya tenemos nuestro programa, imaginémonos que ya lo comenzamos a llenar, ya tenemos nuestras actividades, nuestras evidencias. Por ejemplo, en este caso me topo con una actividad donde yo tengo que enseñarle a los estudiantes el diagrama de Ishikawa, ¿sí? Y ese es como el saber, el tema o el contenido, como querramos llamarle, que yo tengo que abordar, porque mi programa pues así lo indica y es algo que definitivamente ellos tienen que conocer ahorita. La actividad que se plantea acá nos dice utilizar el diagrama de Ishikawa para la identificación de causas y efectos de un problema de calidad en un contexto organizacional. ¿Ok? Pregunto, ¿qué ventaja, qué ventaja tiene que yo en mi programa de asignatura ponga una actividad tan genérica? Acá, por ejemplo,
no menciono yo cosas como aplicada en tal empresa o aplicada en torno a tal problema en específico. ¿Qué ventaja tiene que yo haya redactado esta actividad así? Si el otro año yo tengo que volver a dar esta asignatura, ¿será que tendré que volver a redactar otro programa en función del producto? Yo creo que aquí está un poquito claro, ¿verdad? Lo veo bastante claro. No tendría yo por qué repetir otra vez un proceso. Entonces, ya me ahorré ese paso. Si ya quiero cambiar la evidencia en mis actividades, ya será mi decisión. Pero aquí ya vamos con ese rumbo. Esto ya me dice más o menos, ¿verdad? En torno a qué va a girar mi actividad. Y la evidencia que yo espero, pues es un diagrama de Ishikawa, ¿no? Y yo espero que este sea grupal, que la entrega sea grupal porque ellos apenas van iniciando. Yo sé que como equipo ellos se pueden apoyar mucho en eso. Va. Procedo entonces a crear mi rúbrica. Para crear mi rúbrica, yo necesito voltear a ver siempre mis indicadores. Mi indicador en este caso, como recordarán, decía identificar. ¿Recuerdan? Identificar. Me decía que tendría que identificar las causas, ¿verdad? Que tienen efectos en la mejora continua, por ejemplo. Entonces eso ya abona a lo que yo tengo que poner como criterio. Una rúbrica siempre va a traer criterios que evalúan el indicador de desempeño de mi competencia. Ojo, la rúbrica no debe evaluar un producto y tampoco debe evaluar solo la memoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo creo una rúbrica sobre un producto o un caso en específico? De nuevo, como con las actividades que ponemos ahí en el programa. El otro año, donde yo quiera cambiar la actividad, no se pueda reutilizar. En efecto, Alicia, la idea de la rúbrica es que yo me siento a hacer un instrumento con propósito y dejo ese instrumento lo más amplio posible dentro de los parámetros de la competencia. Y así, ya sea que usemos este mismo programa de asignatura este año, el siguiente, en el 2027, yo ya tengo un instrumento que evalúa esto, ¿ok? No necesito tener que volver a plantear una rúbrica. Ese es el problema de cuando planteamos rúbricas con base en lo que esperamos de productos en específico, ¿ok? Vamos a tener que repetir este proceso una y otra vez. Entonces es mejor dejarlo lo suficientemente amplio en sus criterios. Bien, segundo, hay algo más que los criterios tienen que evaluar. Los criterios tienen que evaluar el indicador de desempeño, no cosas que no tengan que ver. Por ejemplo, hace un ratito mencionaban ahí la comprensión lectora, lo cual es esencial, no cabe duda, lo necesitamos. Pero por lo que me pusieron en el programa de asignatura, ¿será que es una competencia en la que yo directamente tenga que evaluar? ¿O habrá otras asignaturas donde eso pueda ser un poquito más enfático? Yo creo que para eso está estrategias de comunicación lingüística, por ejemplo. Ahí es donde ellos hacen como ese juego de asignaturas para ver cómo se pueden fortalecer ciertas áreas. Pero si yo pongo un criterio así, como por ejemplo acá, comprensión lectora, o yo pongo como criterio entrega a tiempo, ¿será que estoy siendo objetivo con cómo evalúo mi competencia? ¿Qué dicen ustedes? Pueden también ahí comentar en el chat si gustan. Bueno, algo importante es que sí, podemos darle a los estudiantes instrucciones y delimitar las fechas que esperamos que utilicen APA, por ejemplo, que esperamos que sigan las instrucciones, que se entregue a tiempo. Y está bien, pero eso son instrucciones de la entrega, ¿ok? Pero lo que yo voy a evaluar como tal, mediante una rúbrica, será la esencia de la competencia, ¿ok? En este caso, el indicador de desempeño me ayudaba a mí a entender qué es lo que yo debo evaluar. Como criterios en esta rúbrica tenemos definir el problema, identificar causas principales, identificar causas secundarias y asociar causas y efectos en el problema, ¿ok? Esos criterios
sí abonan a la competencia que me asignaron en mi programa de asignatura. ¿Ok? Bien. Otra característica. La rúbrica siempre tendrá indicadores. Estos indicadores se llaman indicadores de logro. ¿Ok? Y me dicen qué tanto va logrando el estudiante. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando yo haga mis indicadores de logro? De nuevo, ustedes son ingenieros, ustedes conocen de estas cosas. Pregunto, ¿qué pasa si yo tengo acá, por ejemplo, un número impar en mis indicadores? Acá, por ejemplo, yo lo dejé de 4, o si no, podríamos dejarlo de 2, o podríamos dejarlo de 6, pero ¿por qué no debería yo tener en indicadores de logro un 3, por ejemplo, o un 5? Cada vez que yo utilice mi rúbrica, ¿dónde será más probable que me ubique o que me enfoque como docente? Y también para el estudiante. ¿Qué dice? En la mitad. Gracias, Andrés. Sí, miren, las rúbricas no deben tener un punto medio, ¿ok? Porque nosotros tratamos de ser muy nobles cuando retroalimentamos. Y eso no está mal, pero es que vamos a condicionar el proceso de retroalimentación de una mala manera, ¿ok? Entonces, vamos a acomodarnos mucho a estar ahí a la mitad y no vamos a dar retroalimentaciones objetivas probablemente, ¿ok? Entonces, sí necesitamos que los indicadores no tengan un punto medio. También, algo importante, los indicadores tienen que ser lo más positivos posibles. Esto quiere decir que aún en el nivel más bajo tenemos que dar una retroalimentación oportuna que dé margen de mejora, ¿ok? Algo que también es importante identificar es que debemos mantener la coherencia en los indicadores, es decir, que no existan esos saltos bruscos donde el estudiante diga, ¿por qué, por ejemplo, me está poniendo 20 ahorita? eh, y de repente de 25 a 20 solo tenía yo algo muy sencillo que sí podía resolver y que yo podía alcanzar 25, ¿me entienden? O sea, yo tengo que medir todas esas cosas. Necesito estar consciente de eso, ¿ok? Necesito que exista como que esa uniformidad. Finalmente, y eso es algo que existe en nuestro portal ustedes, es que las rúbricas usualmente tienen un espacio para que nosotros hagamos anotaciones, para que demos retroalimentación, pero que nos concentremos en el criterio que se ha definido. ¿Ok? Si dejamos un comentario global, como pasa en nuestro portal académico, hasta abajo, es que no sabrá el estudiante exactamente en qué nos estamos concentrando y también a mí como docente me va a ser más difícil calificar porque tengo tantas cosas que considerar, ¿verdad? Es mejor que a través de la rúbrica yo busque, ¿verdad? Aquello que considero más conveniente. Algo que es importante que recordemos. Primero, que los indicadores tienen que ser unánimes en el lenguaje, que se parezcan lo más posible. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que para mí como docente sea más fácil calificar y para el estudiante también será más fácil para él el poder venir y decir, ah, me faltó esto. ¿Ok? Eso hace que la evaluación sea más eficiente y que ahorremos tiempo. Si yo tengo un criterio que es demasiado distinto, en el siguiente me va a tocar que leer exactamente todo. En cambio, yo puedo simplemente marcar en qué aspectos van variando cada uno de los indicadores. ¿Ok? Segundo, los indicadores necesitan tener grados de complejidad adecuados. Yo no puedo, como platicábamos hace un rato, tener esos agujeros en mi instrumento donde la disminución no sea proporcional. Y tercero, los indicadores, como platicábamos, necesitan ser lo más positivos posibles. Aún en los más bajos vamos a evitar palabras como insuficiente, deficiente o utilizar la palabra no, porque aún en su nivel más bajo, la rúbrica siempre será una oportunidad para el aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que pasa con una rúbrica. Detengo hasta acá la presentación con Nearpod. Ya pueden salirse si así gustan. Esta presentación la vamos a mandar. Pero entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo se sienten con este instrumento? ¿Entienden ahora con más lógica cómo funciona una rúbrica? ¿Creen que sí puede ser de utilidad? Ya vamos a hacer algunos ejercicios para que hagamos pruebas, ¿ok? Pero ¿qué dicen hasta este momento? ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Vamos a ver, Carlos había levantado la mano por ahí.
vi que le levantó, pero la bajó. Bueno, Jorge, adelante. Gracias. Sí, básicamente comentarles a los catedráticos que este curso se ha creado en especial para entender, aprender y comprender por qué, de dónde y cómo hacer la evaluación de las actividades a través de rúbricas. Estas rúbricas, como van a ver ustedes de aquí en adelante, pues hay que hacerlas bien, hay que entenderlas bien, cómo se relacionan con las competencias y puede ser que la primera rúbrica que vamos a comenzar a ver y hacer pueda ser un poquito tardada y que tengamos que ponerle mucha atención, pero se van a dar cuenta de que estas rúbricas las van a poder utilizar en sus diferentes cursos que sean asignados para los siguientes ciclos. Si alguien está dando control total de la calidad, va a poder seguir utilizando sus rúbricas para poder seguir evaluando. La primera vez es la que tenemos que hacerla bien y de aquí en adelante, pues poder seguir usando esa misma rúbrica, evaluando diferentes actividades siempre relacionadas con la competencia y con la actividad que estamos haciendo. ¿Por qué el curso? Porque el CASEI, a través que es nuestro ente acreditador, nos está pidiendo esta vez que tengamos nosotros proyectos, exámenes, presentaciones y, en fin, un montón de actividades que deben de ser evidenciadas. Y la rúbrica es el mejor instrumento para evidenciar cómo estamos evaluando nosotros a nuestros catedráticos, perdón, a nuestros estudios a través de nuestros catedráticos y cómo nosotros vamos a lograr que nuestros estudiantes se sientan bien evaluados y que nuestros estudiantes logren esas competencias que hemos definido en cada uno de los cursos que nosotros hemos presentado. Así que los sigo invitando a que pongan atención. Es un curso que ha sido elaborado especialmente por el CIAT para ustedes y esperamos que sea de mucha utilidad. Y para nosotros esperamos sus rúbricas ya corregidas y actualizadas para poderlas poner en evidencias. Muchas gracias. Gracias, Denis. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Voy cediendo la palabra a Carlos. Carlos, iba a comentar algo, ¿verdad? Sí, sí, interesante la información porque creo que, bueno, al menos en mi caso, en creación de rúbrica, al menos para algún tipo así como laboratorio, pensaba que tenía que ser como que más específico, pero en realidad puede ser un poco más general, digamos, a la forma, cuando al definir los criterios que van a evaluarse, ¿verdad? Claro, claro, sí. Miren, mientras más general será más efectiva, porque ahí es donde va la libertad de cátedra, ustedes. Yo voy a tener actividades dependiendo de las circunstancias de mis estudiantes, ¿no? Ahí sí que puede que con algunos me funcione algo, con otros no. O sea, yo ya voy a cambiar como que el estudio, el problema, a dónde voy a aplicar esta rúbrica, pero la rúbrica como tal, que me quede lo más genérica posible, abona un montón. Además, esto nos da soporte como docentes, porque por ejemplo, si viene alguna coordinación o en este caso una acreditadora y nos dice, mire, ¿y de dónde sacó los criterios? Ah, bueno, mire, los criterios salen de las competencias que me dijeron en mi programa de asignatura. También si el estudiante viene y dice, mire, pero ¿por qué está evaluando acá la mejora continua o por qué está evaluando acá el trabajo colaborativo? Como ya vamos a ver en un ratito, nosotros le explicamos, es que mira, este programa de asignatura dice que yo tengo que evaluar esta competencia en ti. Entonces, es por eso que lo vas a encontrar acá en esta rúbrica. Entonces, eso le da soporte a nuestro proceso de educación, ¿saben? Y esta validez es la que las acreditadoras hoy en día buscan. Hay procesos más amplios. Mencionaba en la mañana el proceso, por ejemplo, de la ISO 21001 2018, que es una que se utiliza en los modelos educativos donde todo sin excepción tiene que utilizar rúbricas enfocadas en las competencias. Y la universidad está tratando de dar esos pasos para poder como que alinearnos a lo que el mundo está demandando. Vamos con años de atraso, les cuento, que sí necesitamos como alinearnos a lo que ya va surgiendo en otras universidades. Entonces, esto no es nada nuevo, lo que estamos planteando simplemente es algo que ha surgido como una buena práctica y si las otras universidades han sido muy efectivas con este uso, pues no cabe duda que nosotros también, ¿ok? Bueno, me gustaría mostrarles ahorita algunos ejemplos para que hagamos un par de ejercicios, ¿ok? Y así juntos tratemos de darle como que orientación a una rúbrica. Vamos a hacer un par de ejercicios con algunos de los programas que ya tenemos. Gracias a que, pues aquí Jorge nos ha sido
pues muy amable de compartirlos para que nosotros pudiéramos hacer esta formación un poquito más específica. Recordemos algunas premisas importantes. Comenzábamos hablando del cerebro porque aquí considerar la zona de desarrollo de nuestros estudiantes será fundamental para identificar cómo vamos a poner las acciones de nuestros criterios en la rúbrica. Segundo, algo importante es que la rúbrica siempre tiene que tener criterios fundamentados. Si a mí me preguntan por qué puse un criterio, tengo que saber explicar por qué, ¿ok? Eso será importante. Tercero, la rúbrica debe tener cierto orden específico para que nosotros podamos darle una explicación adecuada a la retroalimentación que estemos dando al estudiante y que éste, como mencionaba Jorge, sienta que está siendo evaluado de la manera más justa posible. En cuanto a la presentación anterior, se las vamos a mandar ahí por el correo con el cual ustedes están participando hoy para que tengan acceso a este Nearpod a futuro. Y si tienen alguna duda de alguna de las herramientas que hoy mostramos, pues ya sea en TikToks anteriores o en futuros, pues lo vamos a estar abordando, ¿ok? Bueno, voy compartiendo pantalla a un documento de Word que vamos a utilizar y que luego los voy a mandar a salas para que tratemos de hacer una dinámica. Luis Pablo pregunta acá, ¿no sería oportuno que el programa también incluya rúbricas ya generales entonces? No me refiero a que estén dentro del programa, sino que así como se nos da un programa del curso, también se nos dé el compendio de rúbricas ligadas a este curso, para que estén validadas y además por cuestiones de tiempo para los docentes. Luis Pablo, eres un visionario. Eso es lo que hacen las otras universidades, te digo. Si vas a otras facultades de otras universidades, como por ejemplo en México, recientemente aquí en el SEAD vimos un ejemplo de Perú, de la UARM, donde ellos no solo te entregan tu programa, sino también la rúbrica con la que debes evaluar las actividades de tu programa. Sí, es lo más ideal. ¿Por qué? Porque ya tiene el visto bueno de la facultad. Ya tiene también como que las orientaciones que te dicen a ti, bueno, pues yo creo que tengo que hacer una actividad en función de esto, ¿verdad? Y eso permite que cualquier cosa, pues tienes ese respaldo, ¿verdad? De la facultad. ¿Qué hacen algunos docentes aquí en la universidad? Les cuento buenas prácticas de otras facultades porque yo sé que aquí las facultades son un mundo y sabrán también que en el SEAD, pues vemos todas las facultades. Entonces hemos escuchado cómo docentes, por ejemplo, que dan una misma asignatura, se sientan, hacen su rúbrica, ¿verdad? Entre todos, tratando de acomodar ahí criterios y ya la dejan lo suficientemente genérica para que todos puedan utilizarla. Esto ha sido de mucha utilidad y ya las facultades tienen almacenadas sus rúbricas y ya solo la comparten con los docentes. Acá en ingeniería no lo vemos tanto tal vez porque en las otras presencias no estamos todavía, ¿verdad? Pero hay presencias y hay carreras que sí están en otras presencias donde les es muy útil mandarles incluso las rúbricas, ¿ok? Dice Luis Pablo, justo cuando yo estudié la maestría sí se nos evaluaba y todos los docentes evaluaban de la misma rúbrica. Sí, eso también se puede hacer, una rúbrica, esas se llaman holísticas, donde haces una rúbrica tan global que evalúa incluso toda tu carrera y que la puede utilizar cualquier docente de cualquier asignatura. Esas sí quieren un poquito más de trabajo curricular. Pero qué bien que sales con todas estas ideas, Luis Pablo, porque yo creo que aportan mucho a lo que la facultad pueda a futuro hacer para poder tener un aporte, ¿verdad? Y así acompañar a los docentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que comencemos con el ejercicio? No se preocupen que el primero lo haremos juntos y de ahí vamos a ir a salas a hacerlo en equipos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Bien. Comencemos entonces. Les voy a mostrar este documento de Word que vamos a ir llenando y probemos con este inicial y ya luego ustedes se encargan de los demás. Yo utilicé algunos ejemplos que compartió Jorge con 3 asignaturas. Tenemos la asignatura de formulación y evaluación de proyectos de ingeniería, tenemos la asignatura de probabilidad y estadística y tenemos la asignatura de control total de la calidad, la cual ustedes ya han visto, ¿ok? Que aparece por ahí. Algo importante y que esto es algo que sí hay que recalcar mucho, vean cómo el espacio donde dice evidencia está en blanco. ¿Por qué? Porque antes de decidir qué evidencia les voy a poner a mis estudiantes o qué les voy a pedir, yo tengo que pensar, o algo muy específico, yo tengo que pensar en lo más genérico para que eso no vaya a causar ruido en mi toma de decisiones a la hora de construir mi rúbrica, ¿ok? Eso es importante. Noten, por ejemplo, acá
pusimos de una manera un poquito más concisa las diferentes como instrucciones que aparecen ahí en el programa de asignatura. Yo creo que ahora ya decimos así como, o sea que por eso ponen toda esta información al inicio, ¿verdad? Es por eso, porque nos da como que una brújula de cómo podemos actuar y justifica nuestras acciones en cuanto a la evaluación. A ver, formulación y evaluación de proyectos de ingeniería. Aquí estamos en segundo semestre de yo creo que el último año, me habían dicho en la mañana, creo yo. Bueno, em, pero obviamente por ser ya cuarto, quinto año, miren cómo los niveles de dominio aquí cambian. Aquí estamos en autonomía. Eso quiere decir que ya esperamos que el estudiante, a través de su desempeño, muestre cosas más altas, ¿verdad? Que solo identificar cosas, ¿ok? Em, Luego también tenemos los elementos. Miren, si bien tenemos una competencia genérica, explicábamos hace un ratito que el elemento es como que aquello en lo que yo me tengo que enfocar. Y aquí a este docente de formulación y evaluación de proyectos le dicen que tiene que concentrarse en trabajo colaborativo y en la gestión de proyectos. En trabajo colaborativo pusieron esta descripción. Colabora asertivamente con miembros de los equipos homogéneos y heterogéneos, aprovechando los recursos personales y del equipo para el logro de objetivos comunes. Entonces, si eso me dice el indicador de esta competencia, entiendo que el primer criterio, por ejemplo, que yo puedo poner, que voy a evaluar en las actividades de mis estudiantes, ¿cuál será? ¿Orientado a qué? Si tengo trabajo colaborativo en mi competencia, en los criterios de evaluación de mi rúbrica, entonces yo también pongo acá trabajo en equipo, ¿ok? ¿Qué tal si yo me quiero concentrar en el trabajo en equipo o el trabajo en grupos heterogéneos? ¿Ok? Lo puedo poner porque es algo en lo que yo, por ejemplo, me quiero concentrar en esta actividad, que los grupos sean heterogéneos. Ok, bien. Ahí ya tengo el criterio. Si gustan, ahorita, por ejemplo, podemos quitarle heterogéneos para concentrarnos en el trabajo en grupo. ¿Ok? Ese será mi primer criterio. ¿Ok? Y podemos ponerle a veces también como una buena práctica es poner el verbo, ¿ok? Acá puede ser colaboración o puede ser colaborar. Ya será decisión de cada quien cómo quiera poner el verbo, ¿ok? Y así, aquí lo ponemos. Colaborar en trabajo en grupo, ¿ok? Va. Ahí ya tenemos un criterio. Ahora tenemos la gestión de proyectos y luego me dice diseña herramientas y técnicas de gestión en el manejo de proyectos en organizaciones. La actividad de aprendizaje identifica las características del estudio técnico de ingeniería para la gestión de proyectos en organizaciones. Bien, ¿qué tipo de criterios podríamos poner que abonen a esa competencia? ¿Podrían escribirlos en el chat para poder ir viendo y votando a ver cuál nos parece mejor? Ahorita nos quedan 3 casillas, ¿ok? Veamos qué tipo de criterios podríamos poner. Ustedes son los expertos, así que ayúdenme con esto. ¿Qué podemos poner ahí como criterios? Recuerden, vamos a tener un estudio técnico de ingeniería, queremos identificar las características. ¿Qué criterios debería yo tomar en cuenta para esta actividad? Distribución de trabajo. Ok, vamos a ponerla por acá. Distribución de trabajo. ¿Alguna otra? Manejo de herramientas. Ok. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Ahí está. Manejo de herramientas. Ok. ¿Alguna otra? Nos falta, nos falta una. Algo que consideren fundamental en los estudios técnicos. Un criterio que es esencial evaluar. Una propuesta de mejora. Bien, esto me parece mucho. ¿Por qué? Porque estos chicos ya están en autonomía.
Esto sí es algo que yo puedo evaluar ahorita y a diferencia de cuando estamos en iniciación que me habla mucho de contextos controlados, aquí sí ya me dice de organizaciones. Entonces yo incluso puedo traerlos a organizaciones reales, ¿verdad? Para que hagan este tipo de propuestas. Me parece muy bien. Bueno, ya tengo entonces los criterios. Es lo primero que definimos cuando creamos una rúbrica. Ahora pasemos a los indicadores. Acá los indicadores le puse esto de los puntos como un ejemplo, pero eso ya es decisión de cada quien cómo lo puede ir acomodando. La idea es ir abonando, ¿verdad? A una nota. Entonces, ahora pongamos acá, por ejemplo, en colaborar en trabajo en grupo. ¿Se les ocurre qué podríamos decirle al estudiante en este tipo de actividad? Por ejemplo, están haciendo un estudio técnico en ingeniería. Me imagino que ustedes ya han hecho un estudio técnico de ingeniería y lo han hecho en equipo. ¿Qué tipo de actitudes creen ustedes que estos chicos deberían tener para que cuando salgan de la universidad y estén en el campo tengan esas buenas características que los ayuden a trabajar en equipo en este tipo de situaciones? ¿Alguna premisa que les gustaría poner por acá? Recuerden que el fin en mente es la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo poner acá? Les subo un poquito al indicador para que lo vean. Colabora con miembros de los equipos, aprovechando recursos personales del equipo para el logro de objetivos comunes. ¿Les parece si redactamos algo como lo siguiente? Imaginemos que acá pongamos, participa en todas las reuniones, ¿ok? Participa en todas las reuniones con argumentaciones y criterios válidos. Ok, dejémoslo así. Participa en todas las reuniones con argumentaciones y criterios válidos. Bien, yo acá ya tengo un primer vistazo de algo que puedo esperar de mis estudiantes en estas actividades. Muy bien. Bien, ahora necesito crear una donde quizás el estudiante necesitaba fortalecer algo, pero recuerden, mantener la redacción es esencial para que él no se pierda, para que sea más fácil para mí también evaluar. Entonces, vamos a darle un pequeño grado de menor desempeño. ¿Qué creen ustedes que podríamos poner acá? Imaginemos que le pedimos a ellos una bitácora y los estudiantes dicen que de las 10 reuniones que tuvieron, solamente lograron reunirse 8 veces. Y esas últimas 2 veces que se reunieron, solo trabajaron ahí sí que como pudieron en un documento colaborativo y ya, ¿verdad? Y en la bitácora no quedó mayor evidencia. Entonces yo me encuentro con eso como docente. Entonces yo puedo decir en ese escenario, bueno, pues aquí vamos a considerar algo. Participa en algunas reuniones, ¿ok? Con argumentación y criterios válidos. Acá, por ejemplo, yo podría poner, en vez de algunas, podría poner un porcentaje, por ejemplo, participa en el 80% de las reuniones. Vamos a borrar el de acá. En el 80% de reuniones con argumentación y criterios válidos. ¿Ok? Luego necesitamos otro salto. A ver, ¿cuál sería el siguiente salto? ¿Alguna idea? Aquí ya llevan el 80%, ya necesito un salto como a 10 puntos. A mí se me ocurre que tal vez ellos solo lograron reunirse el 10% de veces. Y también, gracias José, que los aportes no necesariamente hayan sido significativos según lo que en las bitácoras. Entonces, yo pondría acá, participa en el 50% de reuniones con argumentación básica, por ejemplo, y criterios con aportes superficiales, ¿ok? Bien, acá ya tengo yo otro más, ¿ok? Bien. ¿Notan cómo entonces ya va teniendo un poquito más de sentido? Es más coherente para mí calificarlo. Yo incluso puedo como señalarle al estudiante en qué me estoy concentrando para que él así a vistazo rápido vea cómo va a ser evaluado. Y acá que, por ejemplo, puedo señalar el básico, el superficial, ¿ok? Bien. Y ahora, cuando definitivamente yo digo, sí, hay demasiado margen de mejora, yo podría poner, participa
en el 30% de las reuniones con argumentaciones demasiado sencillas y aportes limitados. Ok, bien. Acá entonces subrayo esto y listo, miren, ya tengo el primer criterio. ¿Creen que este criterio se puede reutilizar? Independientemente del estudio técnico, la empresa a la que vayamos, la actividad, ¿creen ustedes que es lo suficientemente genérico para que incluso otros docentes puedan agarrar esta rúbrica y entenderla y aplicarla? Sí se puede, gracias, Bernie. Ahí está. Eso es lo que buscamos. Y si me preguntan de dónde salió, salió de la competencia genérica, donde me dijeron que me enfocara en trabajo colaborativo. Bien, vámonos ahora con otra. Por ejemplo, acá en propuesta de mejora. ¿Ok? ¿Alguien quiere poner aquí en el chat algo que podamos decir? Eso espero de mi estudiante en la propuesta de mejora o en mis estudiantes. ¿Podrían escribirlo para que yo lo tome y vayamos haciendo el proceso? Por favor. ¿Qué cosas han visto ustedes que tiene que tener un estudio técnico con propuestas de mejora? Que es válido para el mundo real, para el mundo profesional, que creen que sí es significativo y que dice mucho de nuestra profesión. Que podríamos poner ahí como indicador más alto. Sus propuestas son tomadas en cuenta y aplicadas. Uy, aquí en autonomía sí me podría animar algo así, porque me están dando la libertad de hacerlo en mi programa de asignatura, ¿verdad? La facultad dice que aquí es autonomía, entonces yo podría animarme a poner algo así. Pero que las apliquen las empresas, ay, ahí puedo amarrar un poquito al estudiante y lo que haga una empresa, por ejemplo, a partir de un estudio técnico, pues no lo sabemos, o una organización. Yo diría, me iría más por la de José, que presente una propuesta detallada y concisa del plan de mejora. Sí, me parece. Propone soluciones factibles en el entorno de la mejora. Gracias, Kenneth. Vamos a poner esa. Propone soluciones factibles. Hagamos una combinación. Propone soluciones factibles, detalladas y congruentes, por ejemplo, para como terminar de rematar en el entorno de la mejora. Ok, ahí estamos. Miren, ya tenemos acá la primera. Siempre comienzo con esas que son como el fin en mente que yo voy a contemplar para mis estudiantes, ¿ok? Bien, ahora entonces vamos haciendo los saltos de complejidad. Vámonos con lo siguiente. Digamos que ellos sí se reunieron, propusieron pues algunas soluciones, pero ¿qué creen que sería menos radical o menos punitivo? Que sea factible, que sea detallado, que sea congruente. Para mí, por ejemplo, lo de detallada podríamos dejarlo como este segundo, que tal vez sí son factibles, sí son congruentes, tienen potencial, pero les faltó detallar a los estudiantes. Entonces, pongámoslo por acá, ¿sí? Propone soluciones factibles y congruentes con en el entorno de la mejora. Entonces acá yo puedo resaltar detalladas. Entonces el estudiante cuando yo le marque esa parte probablemente diga, ah, o sea que a mí lo que me faltó o a nuestro equipo lo que nos faltó fue detallar, ser más explícitos en torno a cómo íbamos a hacer estas mejoras. Ok, bien. Siguiente salto. Aquí ya es salto de 20 a 10 puntos. Ya es un poquito más grande. Todavía nos queda factibles y congruentes. ¿Qué podemos rematar ahí, por ejemplo? Ellos siguen proponiendo, ¿verdad? Todavía tenemos la propuesta de mejora. Pero, ¿qué le quitaríamos ahorita? Propone soluciones. ¿Qué dicen? Poco Le quitamos factibles. poco factibles. Ajá. O Yo no le factibles. Yo dejaría factibles para el final porque ya sería como, mira, esto definitivamente no es viable, ¿verdad? Tal vez ahorita congruentes
¿verdad? Con las circunstancias, podríamos dejarlo así. Propone soluciones poco congruentes. Vamos a ver, entorno a la pongámoslo así. mejora. Ajá. Factibles, pero poco congruentes en el entorno de la mejora. Entonces acá él ya sabe, o sea que mi propuesta sí es factible, pero es que no es congruente con la situación que se le presentó a esta organización. O sea, tal vez en otras circunstancias sí se puede, pero para este escenario no es lo más ideal. Entonces no es congruente con las circunstancias. Me parece que podríamos dejarlo acá. Acá yo podría resaltar eso, poco congruentes, ¿verdad? Podríamos dejarlo ahí. Notan cómo, a pesar de que sí le vamos bajando nivel, no necesariamente somos como, ¿hiciste esto mal? ¿Sí? O sea, estamos siendo bastante objetivos con la retroalimentación. Y finalmente, acá podemos poner, propone soluciones cuya factibilidad es limitada o nula en el entorno. ¿Ok? Ahí está, miren. Limitada, lo puedo resaltar y puedo dejar acá, nula, resaltada. Siempre tengo mi espacio de anotaciones para explicarle al estudiante un poquito más de por qué, pero ya quedó ahí la rúbrica. De nuevo, ¿qué dicen ustedes? ¿Está lo suficientemente genérica para que podamos reutilizarla? Independientemente del caso, la organización, la evidencia, yo creo que sí, le veo potencial. De hecho, yo que ustedes le tomo screenshot. Ya luego les compartimos el documento. Sí, sí, es factible. Muy bien. Esa es la idea de la rúbrica, que quede concreta, pero yo tengo que ir como considerando los escenarios, ir abriendo la puerta, ir cerrándola, planteándome las posibilidades. Entonces yo me siento por algo, pero ya tengo mi instrumento de evaluación. Muy bien, ahí ya tenemos algo. Y si notan, pues es bastante como unánime, ¿verdad? Con cómo se está planteando. Propone soluciones, propone soluciones, propone soluciones, propone soluciones. ¿Ok? Eso es lo importante. Bien. ¿Creen que están listos para tratar de hacer el ejercicio? ¿Sí? Hagamos el intento, ¿sí? A continuación, vamos a distribuirnos en salas. Yo tengo otras dos asignaturas. Tenemos acá a probabilidad y estadística en iniciación. Tenemos acá integración del conocimiento y razonamiento sistémico. Y ya tenemos una actividad con el teorema de Bayes. También tenemos acá otra vez a control total de la calidad con iniciación. Y nos dice que acá tenemos que examinar las ventajas de la evaluación Six Sigma, ¿ok? Para la mejora de procesos en una empresa. Recuerden que las evidencias están en blanco por una razón, porque la rúbrica debe ser lo suficientemente genérica, ¿ok? Entonces, tratemos de definir criterios siempre buscando que empaten con la competencia y veamos qué sale, ¿ok? Bueno, mis estimados, los he regresado ya a la sala principal porque se nos va acabando el tiempo. Pero bueno, vi algunos de sus ejercicios y bien hecho, muy bien. Creo que necesita uno ir puliéndose un poquito en esto, ¿verdad? Se imaginan que quienes somos egresados del campo de la psicopedagogía y la pedagogía pasamos pues años puliendo las rúbricas, ¿verdad? Es parte de los ejercicios. Así que es algo que vamos mejorando con el paso del tiempo, ¿verdad? Me gustaría que algunos compartan algunos de sus criterios. Vamos a ver cómo quedaron, porque vimos algunos ahí muy interesantes. La mayoría se fue por el teorema de Bayes. Así que vamos adelante, Kenneth. Adelante, ingeniero. Listo, gracias. Ahora comparto el documento que trabajamos con el equipo y tenemos ahí una duda bastante interesante. Listo, nosotros trabajamos la distribución del trabajo, que era la segundo criterio que teníamos acá. En el alcanzado colocamos que se evidencia la asignación de las actividades de forma equitativa y participativa en todo el equipo de trabajo. Entonces, no es solo que me digan que lo trabajaron de forma equitativa, sino que tenga evidencias donde muestre que sí lo hicieron de esa forma. Luego se evidencia la asignación de un máximo de un 90% de las actividades de forma equitativa y participativa en el equipo de trabajo. ¿Sí? Se evidencia la asignación de un máximo del 90%. Es decir, muchas de las tareas
las distribuyeron de forma equitativa y participativa, pero no llegaron a hacer todo lo que se necesitaba ser distribuido. En un proceso bajo, colocamos que se evidencia la asignación de un máximo de un 50% de las actividades y no siempre se trabajaron de forma equitativa y participativa en el equipo de trabajo. Entonces ahí ya el porcentaje de atención a las actividades se redujo y no siempre fueron de forma equitativa y participativa. Y luego bajamos el porcentaje en el de puede mejorar, en el último rango, a un 20% de esas actividades y no siempre eran de forma equitativa y participativa entre el equipo de trabajo. Muy bien, me parece. Podríamos incluso hacer más compleja la última, o sea, bajarle, por ejemplo, a que, em, por ejemplo, se evidencia la asignación de un máximo del 20% de las actividades, pero la participación en el equipo de trabajo fue equitativa de manera mínima, por ejemplo, algo así. Porque así tratamos de rematar esta parte de que a veces se recarga el trabajo en una sola persona. De ese 20% que se hizo, ese 20% lo hizo una persona y el resto no hizo nada. Entonces, voy jugando con el indicador para ir planteando posibles escenarios y tratar de anteponerme con este tipo de cosas. Hay algo importante también que mencionaba en otro grupo. Si acá, por ejemplo, en el último criterio yo puse 5 puntos, pero ustedes quieren bajarle más, dependiendo de la gravedad, digamos, del indicador o lo mucho que le falta al estudiante para alcanzarlo, yo puedo hacer ese tipo de modificaciones en torno, pues yo lo considere pertinente. Algo que se ha vuelto una tendencia es tratar de dejar el último indicador al menos con un punto, para que el estudiante siempre sienta que, pues a pesar de que pues hay una entrega y definitivamente está muy lejos de lo que se tiene que alcanzar, no significa que no se valorice el esfuerzo de verdad de haber presentado pues una actividad. Ok. Y ¿Alguna nosotros pregunta? teníamos, Ujú, sí, fíjate, Denis, que nosotros estábamos generando ahí una discusión aquí tenemos 4 criterios y nuestro ujú, máximo es el alcanzado, 25 puntos, ¿sí? Si tuviéramos 5 ujú. criterios serían 20 puntos, pero no siempre vamos a tener criterios que todos tengan la misma ponderación o a nuestra forma de querer evaluarlo, no todos van a valer 20 puntos. Puede ser que hablábamos con los compañeros, por ejemplo, la propuesta de mejora, que es lo que más debería pesar en esta actividad. Ujú, Tal vez debería valer un 50, un 60, un 70 de claro, los puntos de toda la actividad. ¿Cómo hacemos esa separación? ¿Hacemos 2 bloques? sí, ¿Cómo, se pueden hacer dos cómo bloques. reflejamos eso? Creo que tengo un ejemplo, no en esta computadora, si gustan se los puedo compartir, pero el DIGECUR, que es el encargado del currículo del Ministerio de Educación, tiene unos ejemplos bien bonitos. Y ahí ellos hacen una separación, algo que yo también hago, porque hay cosas que valen más, ¿no? Entonces, vale la pena hacer este tipo de distribuciones en nuestras rúbricas. El reto acá va a ser que si queremos usar la rúbrica que está como incluida en el portal académico, esa sí lo hace de manera un tanto equitativa. Entonces, yo lo he solucionado de tal manera que no uso la que está como ahí incrustada en el sistema, sino que la adjunto como un documento de Word y ahí sí ya hago esas separaciones para que ellos, si bien vean una ponderación, pues vayan acompañadas de la rúbrica y entiendan por qué cierto criterio vale más. ¿Ok? Porque a veces los sistemas no dejan, pero si pueden adjuntar la rúbrica y fundamentar, enhorabuena. Eso también se puede. Ok, súper, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Qué buenas propuestas, me parece. ¿Alguna otra? Tenemos ahí todavía un par de minutitos antes de retirarnos. Porque Yo recuerdo nuestro lado, no, pero si los demás compañeros tienen alguna, en un rato. adelante. Adelante. Vamos a mostrar una más. Si gustan, comiencen a compartir quien quiera compartir. ¿Ok? Y así vemos a grandes rasgos qué es lo que logramos hacer. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos la pantalla de Luis Felipe. Vamos viendo por acá la aplicación del teorema de Bayes en la vida real. Ustedes
se inspiraron, por así decirlo, en cuál elemento, Luis Felipe? En la integración del conocimiento. Muy bien. Ahí hablaba de que hay que ver las aplicaciones del conocimiento, me parece, muy bien. Y el criterio, a ver, contanos. Sí, decidimos, al ser parte de la iniciación, perdón, eh, en esta fase aún se está pues aprendiendo a aplicar. Entonces fue parte del criterio la aplicación del teorema de Bayes y en la vida real, ya que es parte de actividades profesionales o de incidencia social. Ujú. Muy bien. Observen, por favor, cómo hicimos ese efecto estilo cascada, ¿verdad? Que pasa en las rúbricas. Por ejemplo, acá el equipo de ellos puso que lo esperado es que aplicaran de forma correcta los teoremas y que los resultados fueran los esperados. Luego, en proceso alto, vemos que la mitad de los resultados no son los esperados. En proceso bajo pusieron que los resultados no son los esperados porque hay errores de cálculo y en la más baja pusimos que definitivamente pues la aplicación es incorrecta. Acá es donde platicábamos, ¿verdad? De hacer esas modificaciones en lo que vale cada criterio para ahí sí que adaptarnos a las necesidades de cada asignatura. Pero este es un muy claro ejemplo de que sí podemos hacer como ese efecto tomando siempre como punto de partida la competencia. Recuerden que cuando nos dicen iniciación, transición, autonomía, nos están hablando del grado de complejidad que el estudiante va desarrollando en su cerebro. Acá aplicar todavía está como en ese rango de la iniciación, porque ahí es donde entendemos, recordamos y aplicamos. Entonces, me parece que es adecuado y también pues es lo que la competencia está predicando, ¿verdad? Felicidades, Luis Felipe y equipo. Buen trabajo. Gracias. Bueno, pues miren, ya hemos llegado a las 5:30 y de esto podríamos seguir conversando un montón más. Desde el SEAT estamos abiertos a apoyarles en lo que ustedes necesiten. Si quieren que revisemos alguna rúbrica, si quieren que les mostremos más o menos cómo podemos ayudarles a hacer eso con tal competencia, estamos ahí abiertos a poder apoyarlos. Ese es nuestro trabajo desde la coordinación y que así podamos tener rúbricas que podamos seguir utilizando. Cuando uno se acostumbra a utilizar rúbricas y sobre todo les da un propósito, se facilita uno un montón el trabajo y da retroalimentaciones más objetivas y significativas. Esto nos abre las puertas a lo que platicábamos al inicio, a que cambiemos los paradigmas de lo que está pasando en el aula. ¿Recuerdan que al inicio les decíamos qué sentíamos nosotros o qué recordábamos de las evaluaciones? Pues quizás nosotros recordamos estrés, que nuestros estudiantes recuerden que teníamos una rúbrica a nuestro lado, la cual utilizábamos para tratar de ayudarlos a ellos a seguir mejorando. Ese es el sentido de la rúbrica. Los invito, por lo tanto, a que sigamos tratando de mejorar. Ya ven que la facultad pues nos está invitando a que pues comencemos a elaborar las rúbricas que son necesarias y esto pues va a repercutir de manera positiva en las experiencias de nuestros estudiantes. Me gustaría comentarles que el SEAT extenderá una constancia para que ustedes puedan presentar ante la facultad de que estuvieron presentes en este proceso formativo y ahorita les muestro cómo podemos generarla. Yo voy a compartir ahorita un enlace. Me imagino que algunos de ustedes ya han tomado algunos de nuestros cursos sincrónicos, entonces ya saben más o menos cómo funciona. Acá yo voy dejando el enlace de formación docente. Si alguien no tiene algún usuario, me comenta para que lo podamos habilitar o podamos ver si tienen algún problema para marcar su asistencia. Pero a continuación les mostraré cómo marcarla. Solo detengo.